Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Tan claro como el agua, un conversatorio ligado al inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y hoy tengo el enorme privilegio de recibir a un queridísimo compañero de la UAM, al doctor Roberto Constantino Toto, que es un académico de la unidad Xochimilco y que ha sido por años un constructor de la línea del agua que acabó formando la red del agua de la UAM, y es un académico comprometido con el estudio del agua desde varias perspectivas. Muchas gracias por estar aquí, Roberto. Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación, como siempre, a ti, al museo y al soporte que siempre nos da Lilia Naya. Bueno, el día de hoy vamos a discutir un asunto que yo creo que tiene una gran relevancia, porque todos hemos visto cuando se han revelado los gabinetes de la presidenta y ahora que se ha revelado el gabinete de la jefa de gobierno, que tenemos ahí algunas diferencias con la concepción del manejo del agua, ¿no? A nivel federal, la doctora Sheinbaum ha elegido convertir la ciencia y tecnología en una secretaría, pero no a Conagua, ¿no? Mientras que en el gobierno de la ciudad sí se ha elevado a secretaría toda la responsabilidad del manejo del agua. Entonces, eso es lo que vamos a platicar con Roberto Constantino. Me da un enorme placer y un orgullo tenerlo aquí con nosotros, porque es una persona que sabe y sabe cantidad de cosas y nos va a ilustrar seguramente. Pero Roberto, tú sabes que esto empezamos siempre y nos tomamos unos minutos para dar un panorama de cómo fue que el académico que hoy tenemos enfrente se fue forjando, cómo fue que se construyó ese perfil académico que hoy lo tiene como una personalidad distintiva, reconocida, apreciada. Entonces, ¿cómo fue tu desarrollo, Roberto? Cuéntanos someramente. Le Bueno, damos la bienvenida a Oscar Monroy, por cierto, que es otro de los pioneros del Museo Gota de Agua. hola, Oscar. Bien, pues debería decirte que mi vocación en asuntos del agua comenzó por cosas que aprendí desde la niñez. Yo crecí en un lugar en Veracruz, en una de las regiones biogeográficas de Veracruz, en la que todavía sobreviven bosques, selvas, y cerca de la estación biológica de la UNAM. Y para mí siempre fue desde, sí, la zona de los Tuxtlas en Veracruz, y para mí siempre fue de lo más normal entender la relación determinante que tenía la naturaleza en uno. Esto me llevó en su momento, hace más de 30 años, cuando eh, eh, me integré a la Universidad Autónoma Metropolitana, a plantear un trabajo de investigación que relacionara, todavía era algo que no se discutía con la vehemencia, ni la frecuencia, ni la abundancia que hoy se hace, más de 30 años, un proyecto de investigación que relacionara a la economía, las instituciones y la sustentabilidad. Y entendí entonces, ¿no?, que era sobre todo en los asuntos del agua que deseaba yo trabajar. Crecí en un lugar lleno de agua, ¿no?, con uno de los más grandes lagos naturales que sobreviven en el país,
Y para mí era esto cerca de donde estaban hidroeléctricas, por ejemplo, entendía el papel del agua no solo en la construcción del mundo que nos rodeaba, sino en la forma en la que funcionaba la sociedad, ¿no? En la producción de energía. Entonces, para mí esto fue normal. Después me fui a formar algunas otras instituciones en el campo de la economía del gobierno y de las políticas públicas y en particular de la política de ciencia y tecnología. Y eso es lo que me tiene aquí, después de haber concurrido con varios colegas, Abelardo González Aragón, fallecido durante la pandemia del COVID, Oscar Monroy, Eugenio Gómez, Delia Montero, Lilia Rodríguez Tapia, es decir, varias decenas de colegas, Jorge Legorreta, desde luego, tú, querido Javier, convergir en la importancia que tenían los asuntos del agua y lo que nos permitió desde muchas décadas atrás comenzar este trabajo de estudio, de reflexión, de análisis, de propuesta, de intervención frente a problemas comunitarios que finalmente cristalizarían en algunas de las varias versiones de la red del agua, y eso es lo que me trajo acá. Muy bien. Nada más platícanos brevemente, ¿en qué instituciones estudiaste? Bueno, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Economía del Gobierno, y en el Instituto de Ciencia y Tecnología, STEPI, Science and Technology Policy Institute de Corea del Sur, Política de Ciencia y Tecnología. Y Vale, mi pues, campo de investigación contemporáneo es justamente el análisis institucional de los fenómenos hídricos. seguramente hablas coreano. Era en inglés, mi querido Javier. Ah, Sé bueno, solo pocas palabras y ninguna de las que, que me hagan sentir orgulloso, la verdad. muy bien. Bueno, pues si quieres vamos entrándole al tema. Bueno, Yo quiero recordar, los que tenemos suficiente edad, seguramente nos acordaremos de que en aquellos tiempos existía algo que se llamaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos y que así era es. así rimbombante, ¿no? Y que la gente se peleaba por ver quién era el secretario de Recursos Hidráulicos. Y de repente, como sucede o sucedía en el gobierno, desaparece, ¿no? Entonces el agua deja de tener importancia, los recursos hidráulicos dejan de tener importancia o se van a otro mecanismo de gestión que no nos dan a conocer. Pero desde entonces a la fecha, muchos hemos tenido la inquietud de por qué no se ha vuelto a, a subir a nivel de secretaría el asunto de los recursos hidráulicos. ¿Tú cómo la ves, mi Robert? Mira, yo comenzaría por decir dos cosas. La primera, que son siempre puntos de referencia de los que suelo partir. La primera es que no existe en el mundo público algún tipo de problema que sea sencillo de resolver. Y los asuntos hídricos están en esta categoría. No es un asunto fácil de resolver, de gobernar y de promover una gobernanza fácil. A veces tenemos la idea de los ciudadanos que basta con algunas pocas medidas sencillas que se puede resolver rápidamente todo. Y no, los del agua son asuntos extremadamente complejos. Y a esto nos referiremos. No me refiero a ello con difíciles, que son difíciles, pero nos hemos acostumbrado a escuchar a los asuntos del agua como asuntos transversales, que tienen muchas dimensiones, una dimensión biofísica, una dimensión química, una dimensión en materia de infraestructura, una dimensión económica y por supuesto una dimensión social e institucional. Entonces, son muchos los ámbitos que constituyen la construcción de soluciones en materia de agua. Entonces, el primer asunto es, no existe en materia de agua, no es fácil el gobierno en materia de agua, sin importar el color de que se pinte la administración pública. El segundo asunto es que la presencia del Estado y sus diferentes niveles del gobierno son muy importantes, ¿no?
Y quizá la tercera que valdría la pena poner en perspectiva es que el país tiene tal amplitud y por lo tanto tal diversidad de condiciones diferentes en materia hídrica, que a los asuntos normalmente complicados que implica resolver el, los dilemas en materia de agua, modificación de los patrones de aprovechamiento, la forma más adecuada de explotar los recursos, los incentivos que generamos para que la agricultura haga uso de los recursos hídricos, la forma en la que la industria emplea los recursos del agua, los bienes patrimoniales del agua y el patrón de aprovechamiento social que hacemos del uso del agua, bueno, pues hacen que el problema escale en magnitud. No hay una solución única, no hay una respuesta única, hay muchas respuestas y además aquí vale la pena señalar que junto con estas diferentes dimensiones, hay además un patrón científico y tecnológico que va acompañando cualquier medida pública, política, institucional, está acompañada necesariamente por el soporte de los recursos tecnológicos que permiten cumplir con eficacia algunas de las metas de gobierno. Entonces, para México el agua ha sido siempre muy importante. Hay algunos pincelazos que podemos construir. A propósito, por ejemplo, de los trabajos de Jorge Legorreta, un maravilloso investigador de la UAM, fallecido ya, y que se dedicó a documentar la historia desde las diferentes perspectivas del agua en nuestro país. Que el agua sea tan importante para nuestro país lo pueden revelar algunos hechos muy sencillos. El primero de ellos es que posiblemente de las pocas, si no la única ley federal que logró pasar entre el porfiriato y los gobiernos revolucionarios de México a principios del siglo XX haya sido la del agua. Entendimos desde siempre que el agua es un asunto de la mayor importancia para un país como el nuestro. Esta noticia no es nueva, esto ya lo había documentado Humboldt en su momento, ¿no? Y el agua es efectivamente muy importante para nosotros. Es muy importante porque a veces se tiene la idea que como nuestro país está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, somos un pedacito del cuerno de la abundancia y no nos faltan, no, los recursos son prácticamente, de la naturaleza son prácticamente ilimitados y no es cierto. Nuestro país tiene la característica de ser un país semiárido, es decir, una buena parte de el territorio continental que habitamos está sometido a, digamos, niveles de temperatura elevados, niveles de escasa lluvia en algunas regiones importantes del país, y no necesariamente se corresponde ni donde se asienta la población, ni con la importancia económica que en una sociedad en el capitalismo maduro como la que tenemos, estos poseen. Entonces, estos elementos, sumado al hecho de la gran desigualdad que hay en nuestro país, esta es una característica del todo el subcontinente latinoamericano. Tenemos raíces comunes que bien podríamos escarbar para buscar la explicación de por qué somos tan desiguales socialmente y por qué admitimos con tanta normalidad la desigualdad. Y en materia de agua, este es un asunto importantísimo porque efectivamente una parte de la desigualdad de nuestra sociedad se ve reflejada en la posibilidad de tener acceso al consumo de agua en cantidad adecuada y con la calidad necesaria. Entonces, esto constituye una parte muy importante de los dilemas con los que hoy nos enfrentamos. Y efectivamente, la presencia del Estado y la forma en la que se organice se vuelve también muy importante. Tú tienes razón. Tenemos dos ejemplos contemporáneos muy interesantes. Tienes razón en un sentido. En el pasado tuvimos una Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ¿no? Tuvimos una Comisión Nacional de los Recursos Hidráulicos que durante una buena parte del siglo XX facilitó la construcción de la infraestructura en términos de presas, en términos de canalización, que permitieron
digamos, remontar en su momento las condiciones de heterogeneidad en la distribución de fuentes de abastecimiento de agua del país. Lo que sabemos es que la mayor parte de la disponibilidad natural de agua de nuestro país está concentrada en el sur-sureste del territorio, pero es la zona que tiene menos disponibilidad de capital para poder convertir en infraestructura y aprovechar verdaderamente de manera importante estos bienes de la naturaleza. Y en cambio, el norte del país es una región donde la disponibilidad natural de agua es muy limitada, es una condición prácticamente de sequía permanente, pero en la que abunda el capital para construir infraestructura. Entonces, esta es una parte del contexto en el que estamos habitando hoy. Y a eso habría que sumarle los fenómenos asociados al cambio ambiental global, ¿no? Que evidentemente hacen a través de la presencia esporádica del niño y la niña alternativamente a lo largo de nuestro territorio, pues condiciones en las que se puede hacer crónica o la sequía o las inundaciones, como hemos visto. Entonces, esto nos constituye un escenario en el que no hay una forma fácil de gobernar y la Constitución política del país ha sido sensible desde precisamente el constituyente del 17 en esta materia, cuando designó diferentes y reconoció diferentes niveles en esta heterogeneidad territorial que tenemos, en los que al ámbito federal le corresponde la planeación, al ámbito estatal le corresponde la programación y a los ámbitos municipales y locales les corresponde la ejecución de la política hídrica, una especie de federalismo hídrico, digamos. El problema es que junto con todo esto tenemos un asunto de naturaleza presupuestaria. No hay nada gratuito en el capitalismo. Y en ese sentido, una parte muy importante de los procesos de intervención pública que intentan contender para contener o eventualmente remediar algunos fenómenos del mundo público, pues requieren de las asignaciones presupuestarias y de la formación de los recursos eh, del personal calificado que pueda contender con ello. Y lo que hemos visto durante las últimas 2 décadas, todas en el siglo XXI, desde luego, pues es una caída prácticamente en picada de los presupuestos públicos en materia de gestión hídrica. Claro. Se han enunciado algunos argumentos como son tantas las necesidades en materia de agua que un poco menos de presupuesto no afecta. Bueno, la verdad es que no hay que andar contando esas cosas, ¿no? Cuando Mm. uno tiene la responsabilidad de ejecutar, pero ha sido una realidad. Existen entonces iniciativas que tratan de remontar esta situación, pero en un contexto como el que describo y en condiciones en las que existe una reducción paulatina de la disponibilidad presupuestaria, pues eso hace extremadamente complicado que podamos tener una sociedad en la que se garantice la disponibilidad de agua en la cantidad y con la calidad, porque este es el segundo problema, gran problema hídrico del país. ¿Sí? No solo es un problema de si tenemos el agua o no en casa, que ya de suyo es un problema significativo, sobre todo para quienes habitamos en la Cuenca de México, en la Ciudad de México y su zona metropolitana, pero es un fenómeno de la mayor relevancia en el resto del país. Nos acostumbramos también, normalizamos, la sociedad normalizó que el agua en algunas regiones del país, como la laguna, por ejemplo, era un agua con una muy mala calidad y efectivamente la ha tenido, tanto que una parte importante de los proyectos contemporáneos a nivel federal en materia de agua están concentrados en tratar de garantizar mediante una intervención en infraestructura en estas regiones que mejore la calidad del agua. Entonces, tenemos muchos problemas que resolver. Y la versión más contemporánea, decíamos, es pues la construcción de un nuevo diseño institucional, la formación de secretarías del agua en los gobiernos locales. Me refiero a la primera, que más contemporánea, que es la Secretaría del Agua del Estado de México, a cargo del doctor Moctezuma,
¿no? Un hombre conocedor, conoce- eh, conocedor y conocido de nosotros, pero también la nueva iniciativa de la jefa de gobierno Brugada, en el sentido de proponer a través de su plan de desarrollo, pues la construcción, la sustitución del esquema de SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por una Secretaría del Agua. Vale. Hay, y eventualmente la gran pregunta, ¿Conagua podría constituirse en una Secretaría Federal del Agua? Bueno, pues esto es importante. Estas dos primeras transiciones en estos gobiernos locales son muy significativas porque nos están hablando de la nueva jerarquía que tienen los problemas del agua para estos estados de la Federación, el Estado de México y la Ciudad de México. Y porque escalan en jerarquía institucional, le dan un estatus de importancia al problema del agua que por lo menos en la historia reciente no había, desde la desaparición de la vieja Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pues no habíamos visto. Ojo, se abandona en el lenguaje la idea de pensar en los bienes de la naturaleza y en particular en los bienes hídricos como un recurso que esté a nuestra disposición para construir una problematización y una explicación de la importancia que tiene del agua en un nivel diferente. Es un patrimonio que nosotros, ¿sí? Podemos aprovechar, pero del que también tenemos que hacernos responsables porque de eso depende nuestra sobrevivencia. No son dos mundos aislados, es un mundo conjunto, el de la naturaleza y la sociedad. Muy Entonces, bien, estos dos experimentos son de la mayor importancia, Javier. muy bien. Nos dejas claro la complejidad que hay en el manejo del agua. Estamos escuchando al doctor Roberto Constantino Toto, académico de la UAM Xochimilco, y nos estamos planteando la pregunta de si Conagua debe ser secretaría, ¿no? Ya en esta primera intervención, Roberto, nos dejas claro la gran cantidad de ámbitos sobre el cual tiene que existir una regulación, ¿no? O sea, nosotros queremos el agua para bañarnos, para tomar, para hacer los alimentos. Es una cantidad mínima, ¿no? Pero habrá quien requiere un volumen muy grande de agua porque es refresquero, porque es cervecero, porque es agricultor, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empiezan a chocar sus derechos con nuestros derechos. Y ahí es donde este recurso que es de todos, que es un patrimonio nacional, tiene que tener un árbitro, un gestor, alguien que tenga la autoridad para determinar normas de cómo se va a usar el agua, ¿no? Con agua puede hacerlo, no sé con qué tanta influencia, no sé si le faltan dientes, no sé si le faltan algunas herramientas para ser más contundente en la aplicación de las normas que genere. Y me pregunto si una secretaría sí tiene dientes y sí puede hacer más contundencia, aún en su relación con los niveles estatales, con los niveles municipales, ¿no? Cuéntanos rápidamente cómo ves eso, Roberto, porque ya empiezan a llegar preguntas de nuestro auditorio. Caramba, es que Sí, tus preguntas nos tienen una respuesta rápida, pero a ver, tienes razón. Eh, a tu primer pregunta, ¿puede Conagua, en el contexto del diseño institucional contemporáneo, plantearse una transición hacia una forma de ejecución de la política hídrica diferente de lo que ha venido haciendo? Muy difícilmente. Mi respuesta sería no, no puede en este escenario. Y por eso la importancia de convertir a un órgano que nació predominantemente, todos lo sabemos, con una orientación técnica,
¿no? Sabemos que en el país de facto existían dos servicios civiles de carrera, el del Servicio Exterior Mexicano y el de la Comisión Nacional del Agua, porque estaba pensada sobre todo como un instrumento de naturaleza técnica que nos permitiera facilitar condiciones de planeación. Hay algunas ventajas, es decir, por esta razón sería muy difícil que Conagua, con este mismo andamiaje institucional, pudiera dar respuesta a los problemas de la gestión hídrica que demanda hoy la sociedad mexicana en este nuevo contexto de desigualdad, de cambio ambiental global, de limitaciones presupuestarias y fiscales importantes, de diversidad de aprovechamientos y de diversidad en el territorio. ¿Por qué sería importante que pudiera hacerlo? Tú tienes razón en una cosa. La mera transformación en el nombre de la instancia que pudiera conducir la política hídrica no es garantía de absolutamente nada. Es decir, podemos tener un diseño institucional adecuado, con una organización funcional adecuada, eh, pero sin presupuesto, con personal calificado, no solo en las áreas técnicas, sino en las del ámbito institucional y de la política que requiere los procesos de negociación para la intervención comunitaria. Pero si no tiene presupuesto, es demagogia. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que la transición institucional hacia un modelo que nos haga ver a todos los actores de la sociedad que las cosas están cambiando, no solo sea declarativa, tiene que estar acompañado de los instrumentos eh, normativos que le permitan tener dientes, como tú dices. Pongo un ejemplo. En el, y porque la sociedad funciona así y el gobierno y el Estado funciona así. Lo que en términos normativos no le está facultado, no le está permitido o directamente señalado como responsabilidad de un actor público, técnicamente le está prohibido. Y en ese sentido, si nosotros no aprobamos leyes que sean consistentes con la aspiración de la sustentabilidad hídrica, del federalismo hídrico y de la construcción y fortalecimiento de una ciudadanía hídrica, pues en realidad tenemos un acto absolutamente demagógico. Entonces, esta es una de las razones por las que Conagua no tendría condiciones para desarrollarlo, a pesar de disponer de recursos humanos de altísimo nivel. Esto es importante decirlo. Y a pesar de existir la aspiración social para hacerlo. No solo es un problema del poder ejecutivo, que eso es lo importante en materia de agua. Los problemas del agua no solo son del agua. Es un problema económico del agua, institucional del agua, fiscal del agua, es un problema ecológico del agua, ecosistémico del agua, y es un problema político el del agua también. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un nuevo diseño institucional aprobado hace algunos años y no se ha aprobado la ley, la nueva ley de aguas, ¿no? Entonces, porque no solo es un problema del poder ejecutivo, es un problema también de los representantes políticos de la ciudadanía, el poder legislativo. Entonces, no se ha aprobado una nueva ley de aguas. Entonces, ¿por qué podríamos esperar que un nuevo diseño institucional en materia de agua, que trascendiera la Comisión Nacional del Agua, que pudiera incorporar todas estas dimensiones de complejidad económica, social, tecnológica, política, institucional y fiscal, pudiesen funcionar bajo una Secretaría de Estado, la Secretaría del Agua en términos federales? Bueno, si consistentemente el Poder Ejecutivo aprueba una legislación en materia de aguas nacionales que sea consistente con la aspiración de esta sustentabilidad hídrica. Si el presupuesto que otorga anualmente el Congreso, la Cámara de Diputados, permite ir planeando hacia el largo plazo soluciones que eviten los trasvases, ¿sí? Por ejemplo, que deterioren las fuentes de abastecimiento, que nos permitan un mejor aprovechamiento del agua de lluvia en una escala más importante que la que podemos juntar en nuestros domicilios, ¿no? Porque hay un hecho muy importante.
Javier, y con esto terminaría esta parte de mi intervención, por la vía de los hechos, cuando un Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, renuncian a al desarrollo eficaz de las funciones, en este caso las hídricas, ¿sí? En realidad lo que está haciendo, por la vía de los hechos, es privatizar. Esta palabra que recorre nuestras preocupaciones en materia hídrica como un fantasma, ¿sí? Porque se piensa que se van a otorgar concesiones como las que tú decías a algunos giros industriales, como pueden ser las refresqueras, las mineras, en fin. Bueno, perdón, pero por la vía de los hechos, cuando un Estado renuncia a cumplir eficazmente sus funciones en materia de agua, cuando subroga sus funciones y las delega en la ciudadanía diciendo, pues aprovechen mejor el agua de lluvia, ¿eh? ¿Y qué hacemos con el agua de lluvia que llueve, por ejemplo, a la Ciudad de México, ¿no? Es decir, la mandamos al drenaje y tenemos que traer el agua que llueve en Michoacán y el Estado de México. Entonces, por la vía de los hechos, está privatizando, está obligando a que la gente tenga que acudir a los mercados privados de agua para poder atender necesidades elementales de subsistencia y de organización de la vida cotidiana, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos escuchando al doctor Roberto Constantino Toto, académico de la UAM Xochimilco. Una última pregunta, Roberto, antes de pasar a las preguntas de nuestro auditorio. Y aquí aprovecho para decirle al doctor Oscar Monroy que si tiene algún comentario, él que tiene experiencia en estas lides, bienvenido, Oscar. ¿Eh? Entonces, la pregunta que te hago a ti, Roberto, y a lo mejor les hago a los dos. Para la Ciudad de México, que va a tener una Secretaría del Agua y que tiene ya una cabeza que parece, ustedes me dirán, pero parece un cuate preparado, con experiencia en el campo. ¿Cuál es la perspectiva? Qué, ¿Qué beneficios nos va a traer a los ciudadanos de la Ciudad de México contar con una Secretaría del Agua? ¿Quién quiere comentar? Primero, Oscar. Oscar, ¿quieres comentar? Sí, bueno, ya adelantó Roberto la importancia del agua, que es muy complejo el manejo, hay que satisfacer a toda la población. Y entonces eso no lo puede hacer más que toda la población trabajando coordinadamente con el gobierno. Entonces, se necesita una estructura mucho más grande que lo que es la Conagua hoy, o también para el caso también de la Ciudad de México. Vamos a hablar a diferentes escalas, ¿no? Como un fractal, la Ciudad de México, de lo que es el problema en el país. Entonces, hay una multitud de problemas, muchos, la mayor parte derivados de un acaparamiento del agua que se ha dado a través de las concesiones. Los últimos 30 años, con esta ley que también habla Roberto, pues se privilegiaron el concesionamiento. ¿Cómo vamos a repartir esa agua? Y entonces el primero que llegaba y que tenía más recursos en bombeo y en cosas así, se llevó la mayor cantidad del agua. Incluso hay acuíferos, hay cuencas que tienen mucho sobreconcesionamiento. O sea, ya habiéndose concesionado el 100% del agua, se reconcesionaba. Y claro que si tú reconcesionas el agua, se la estás dando a la gente que tiene más capacidad de extraer agua. Bueno, eso estaba pasando, se pueden ver los datos.
casi el uso del agua en México era equivalente a la posesión del dinero, ¿no? Donde un 10% de la población tenía el 40% del capital. Lo mismo en el agua. Muy poquitos concesionarios tienen acaparado más del 40%. Entonces, dejando al 98% de la población, al 90 y tantos por ciento de la población, con muy poca agua disponible. Entonces vemos como el campo que le faltaba el agua, que le faltaba tecnificarse también por falta de agua, pues se estaba abandonando, ¿no? Si no es porque había muchos pueblos que defendían su agua, no nos enterábamos de que todas las grandes obras que se hicieron era para concentrar el agua. Entonces, ¿cómo reviertes todo eso? ¿Cómo reviertes toda esa injusticia en el manejo del agua? Pues haciendo participar a la gente y dándole, ustedes hablaban de dientes, ¿no? Bueno, dándole poder a la gente para que resuelva los problemas de esta falta de agua y que se distribuya equitativamente y que la gente que tenga que tratar el agua la trate y la reuse y no afectemos la naturaleza y tal. Entonces, todo eso que antes no hacía con agua, la Secretaría del Agua se la tiene que plantear para un mejor manejo del agua. Entonces, distribuirla equitativamente, pero también el agua que se extrae, reutilizarla para no agotar los recursos completamente, no recortar los acuíferos, dejarlos a las generaciones venideras. Todo esto requiere mucha planeación y mucha participación de los ciudadanos. Mucha participación para que todos estemos conscientes, todos trabajemos en pro de eso. Solamente se puede organizar a través de una Secretaría del Agua. Ya un organismo operador como es la Conagua está rebasado, es completamente insuficiente para resolver los problemas. Lo mismo sería para la Secretaría del Agua de la Ciudad de México y comparado con el SACMEX. Un organismo operador que estaba rebasado por los problemas, resolvía una que otra, algunas cosas muy técnicas, pero realmente el abastecer equitativa y democráticamente a la sociedad no estaba sucediendo, y es lo que yo entiendo que ahora la Secretaría del Agua, con Clara Brugada y ahora Mario Esparza, a quien conocí en mi sabático en Conagua, que lo creo que en toda la capacidad para tener estos objetivos muy claros de darle voz y acción a la sociedad para participar en estos problemas. No sé si fue Muy bien, claro. Oscar. Muy bien, Oscar. Muy, muy claro. ¿Cómo ve Roberto Constantino? No, Oscar lo plantea con toda claridad, en realidad. eh, y a eso me refería yo cuando señalaba la idea de tener que fortalecer eh, una ciudadanía hídrica. Yo creo que hay que fortalecer tres principios elementales. Uno, un federalismo hídrico. Esto es muy importante. Esta idea de andar llevando agua de cuencas lejanas a otras cuencas sin considerar o los costos energéticos o lo de la degradación ecológica y ecosistémica que se provocan, es verdaderamente irresponsable, ¿no? El país tiene agua, nos llueve agua que si la aprovecháramos de forma diferente sería suficiente. Pero necesitamos tomar decisiones y por eso la idea no solo del federalismo hídrico, pero de la ciudadanía hídrica, para que la construcción de los incentivos para la promoción económica, por ejemplo, no hagan que los incentivos para la producción, por ejemplo, de maíz, esté en el norte del país en lugar de estar en aquellos lugares donde el temporal nos dice que tendría mejores condiciones para prosperar un tipo de agricultura de esta naturaleza. Claramente ha habido un resultado social adverso
Voy a poner un ejemplo. Hay algunas, si uno revisa los archivos históricos del agua, que son una maravilla en este país, o el archivo Casasola, ¿no? Uno puede darse cuenta que una buena parte de la distribución del agua a principios del siglo XX ocurría a través de aguadores, por ejemplo. Pensamos que esta era una actividad socialmente extinta y no en la Ciudad de México hoy, ¿sí? En las partes donde la población no tiene acceso, ¿sí? Al abastecimiento de agua mediante el servicio público, se abastecen de agua a través, por ejemplo, de aguadores. Es decir, no es una actividad extinta. Y esto es importante porque hay un contenido social, hay un contenido de asimetría muy importante en el país que hace muy complicado que con agua pueda, con el expertise técnico acumulado, resolver algo que requiere de una sensibilidad institucional para la cual no fue diseñada. Entonces, es muy importante una iniciativa como la de la Ciudad de México, tanto como la del Estado de México, pero hay que ver cómo se dota de contenido normativo, de facultades específicas y de capacidad de intervención y sobre todo de los recursos presupuestales que siempre deben acompañar la dimensión tecnológica de las iniciativas de la política hídrica. Es decir, desarrollar políticas, por ejemplo, basadas en la naturaleza. También es costoso. Llevar a cabo el sostenimiento, por ejemplo, de humedales en la Ciudad de México es costoso. No se trata nada más de echar semillas, esperar a que crezcan algunos tipos de vegetación acuática que nos permitan llevar a cabo estas funciones que ocurren en la naturaleza. Es decir, la imitación de la naturaleza no es más barata en términos fiscales y tributarios. Y entonces aquí, al federalismo hídrico, a la ciudadanía hídrica, también habría que sumarle, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con la sustentabilidad hídrica, el conjunto de obligaciones que nos competen a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que exigirle a los congresos que asignen los presupuestos adecuados. Tenemos que formar una ciudadanía hídrica que es sensible a los efectos de la sequía. No tengo duda que Nuevo León y en particular Monterrey y la zona metropolitana fue diferente después del impacto que tuvo hace algún tiempo en materia de sequía. Bueno, y vamos a volver a tener este problema en nuestra negociación con los Estados Unidos por las aguas transfronterizas. Cada 5 años es la misma historia. Y cada 5 años nos damos cuenta que México no ha hecho las inversiones correspondientes, que México depende del agua en la mayor parte de la región fronteriza de las aportaciones de los Estados Unidos. Hoy Texas, en una mezcla con un proceso electoral, le está exigiendo a México la entrega de los volúmenes de agua que periódicamente tendrá que hacer. Ojo, nuestras fronteras con el mundo son de agua. En el norte el río Bravo y en el sur también. Nuestras fronteras con Guatemala y Belice son de agua. Y si el norte no tiene la infraestructura en la inversión hídrica, el sur menos. Y ya nos dimos cuenta durante esta última sequía que Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, por decirlo menos, son estados donde se presentó una condición crítica por la falta de la infraestructura hídrica. Muy bien, muy bien. Fíjense que se nos ha ido el tiempo y vamos a tener muy pocos minutos para darle la salida a la gran cantidad de preguntas de nuestro auditorio, pero todas convergen en un tema central que es, como dice Agustín Cruz, ¿cuáles son las ventajas de elevar el Conagua al nivel de secretaría? Algo similar dice Perla, algo similar dice Paula Cuevas, y Diego Imanol
nos dice qué tan importante es la participación por parte de la sociedad para alcanzar las metas que se plantea el CONAGUA. ¿Cuáles son los beneficios? Nuevamente, Carmen Gutiérrez nos pregunta cuáles son los beneficios de que el CONAGUA sea secretaría. Nuestra querida Delia Montero nos dice que el cambio de nombre no será consistente si no se considera la capacitación, descentralización, verificación y participación ciudadana. Marijose Valderas, ¿por qué en el sexenio anterior se dejó tan a la deriva el problema importante del agua? Yacet Camacho dice, ¿qué, qué contribuiría que el CONAGUA se convirtiera en secretaría? Sergio Alejandro Hernández, ¿cuánto tiempo tendría para modificar el plan de sustentabilidad hídrica? Yuri Betts, ¿qué beneficios tendríamos los ciudadanos? Fanny Zúñiga se pregunta si elevar a Conagua a secretaría realmente nos permitiría acceder a mejor financiamiento. Ari Moes dice si el gobierno tiene la responsabilidad de abastecer al agua a toda la población. Pana Ramírez, el presupuesto 24 a Conagua se redujo, se tendría que elevar siendo ahora una secretaría. Katia Galindo, ¿de qué manera convertir Conagua a secretaría? ¿De qué manera podrá mejorar su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas? Yukaki Rosas, ¿tendría que desaparecer Conagua o solo quedarnos con la secretaría? A Quetzalia Z, ¿cuáles son los limitantes con la Semarnat? Liz Hernández, la explotación de acuíferos e inundaciones, ¿sería adecuado que Conagua sea secretaría? En fin, faltaron algunas preguntas, pero nuestra audiencia ha sido muy participativa, se lo agradecemos mucho. ¿Quieren decirnos un breve comentario de estas preguntas? ¿Ya sintieron lo que está percibiendo la audiencia? Sí, Roberto. Sí, claro, yo lo primero que debo decirle al público, primero agradecerle que se tome el tiempo de estarnos escuchando, interactuando con nosotros. Eh, Segundo lugar, que tienen toda la razón. Eh, los mexicanos habitamos una cultura de, de la cautela y habitamos una cultura en materia institucional de la falta de credibilidad. Tienen toda la razón en tener las dudas de que pueda funcionar. Aquí lo que es importante resaltar es que es un intento, posiblemente, digo, nadie ha hablado de que Conagua va a ser una Secretaría del Agua federal, pero que existen antecedentes como los de la Secretaría del Agua en el Estado de México y la iniciativa que se está proponiendo para el plan de gobierno local en la Ciudad de México, en el sentido de dar paso de unidades técnicas en materia de gestión hídrica a secretarías. ¿Por qué tendríamos la expectativa de que pudiese funcionar un escenario de esa naturaleza? En un entendido, no habrá un cambio de la noche a la mañana, no habrá un cambio instantáneo. La atención y la solución de los problemas del agua nos va a llevar a la sociedad mexicana muchos, muchos años. Y entonces, ¿por qué podríamos pensar o esperanzarnos en que sea una forma mucho más eficaz de tratar los problemas del agua? Por una razón. Mientras en este momento una actividad como el agua para la industria, el agua para la agricultura, el agua para los servicios domésticos, el agua para los servicios
ecosistémicos, el agua en las zonas costeras, el agua en las zonas desérticas, el agua en las zonas donde abundan superficialmente fuentes o el agua donde se explota subterráneamente el agua. Es decir, esta diversidad de condiciones que se enfrentan en materia de agua, ahora estarían reunidas en una sola entidad. Las tenemos distribuidas hoy entre la Secretaría de Economía, Bajo. la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente. Están distribuidas y entonces concurren en mecanismos de planeación en los que resulta muy difícil coordinar la acción. Entonces, tener una Secretaría de Estado en materia de agua nos permitiría que los ¿Qué fenómenos, más habría que comprar en...? los fenómenos que se deben abordar en materia de agua están reunidos en una sola instancia. Esto va a depender, desde luego, de cómo el legislativo pudiera construir reglas para fortalecer la ciudadanía, la capacidad de vigilancia de los ciudadanos, la sanción del gobierno, pero también, desde luego, de nuestra capacidad para cooperar. ¿Por qué hoy tenemos que acudir o una parte de los mexicanos tienen que acudir a los mercados ilegales de agua? Una palabra que yo odio, pero el huachicoleo de agua, porque no se hace un abastecimiento suficiente de agua. Entonces, tenemos que creer que es posible contender con esto. Con lo que tenemos en este momento, que es la Conagua, no vamos a poder. ¿Es posible que funcione? Pues sí, también va a depender del presupuesto público que se destine para separar los drenajes pluviales de los drenajes de aguas servidas, para instalar plantas de tratamiento de agua residual que han ido en declive en el país, para dar el mantenimiento a las presas que tenemos en el país y construir otras, pero no bajo el esquema de la parota, pasando por encima de los derechos comunitarios en los estados. Tenemos que considerar que es un diseño mucho más contemporáneo, pero va a depender de las facultades que le otorgue el Poder Legislativo y de la asignación de recursos que también no solo entregue el Legislativo, pero que programe el Poder Ejecutivo. Muy Por la bien, vía de los hechos, el agua no es importante en el país, a pesar de que todos consideramos que sí lo es. muy bien. Pues acaban de escuchar ustedes a Roberto Constantino Toto, académico de la UAM Xochimilco, y ha puesto puntos muy sensibles del manejo del agua sobre esta discusión de si la Conagua debe o no convertirse en secretaría. Oscar Monroy, ¿quieres dar un mensaje de cierre breve a este conversatorio? El micrófono, Oscar. Tu micrófono, Oscar. Ya estamos. A ver, Sí, ya. de todo, todo lo que dijo Roberto, que estoy completamente de acuerdo, nada más habría que realzar que esta organización ciudadana y reorganización de la Conagua como un servidor de las organizaciones ciudadanas es que se organizará por cuencas que son las que realmente generan el agua, y ahí es donde se debe aprovechar, tratar, reciclar, y si tiene que haber trasvases entre cuencas, bueno, ahí se decidirá entre las cuencas, con discusiones de suficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, nada más, todo lo que dijo, estoy completamente de acuerdo, estuvo muy claro, simplemente que subyace en esta organización por cuencas, que es la Muy parte bien. importante. Muy bien, muchas gracias. Roberto, ¿alguna frase de salida? Pues que agradezco mucho la invitación y a quienes nos han escuchado, y que no hay una solución fácil y nos demanda a todos estar al pendiente, interactuando en materia de agua y en la vida pública, en realidad. Muy bien. Muy bien, pues yo quiero decir que somos unos privilegiados
de tener aquí a expertos como Roberto Constantino y como Oscar Monroy discutiendo un tema que resultó ser muy sensible para mucha gente, ¿no? O sea, yo creía que iba a ser muy fácil decir, sí, que sea secretaría, ya, ahí muere. No, tiene muchos matices, tiene muchos recovecos, tiene muchos escenarios. Yo creo que este tema va a tener que volver a estar aquí pronto en una emisión más de algún conversatorio. Mientras, muchas gracias Roberto Constantino, muchas gracias Oscar Monroy, gracias a toda nuestra audiencia que siempre participa con mucho entusiasmo y con mucho interés y ojalá nos sigan sintonizando. Gracias a Lilia Naya por la producción del programa y gracias a todos, incluido a Lupe, que es la esposa de Oscar Monroy. Entonces, esperamos vernos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de agua y energía, donde es otro tema fantástico para que nos asomemos todos a ver si hay posibles soluciones y beneficios. Muchas gracias, yo soy Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde en una emisión más de Tan claro como el agua. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos quedamos, ¿verdad? Sí.